La mañana de mi boda amaneció clara y brillante, un cielo azul perfecto que se extendía interminablemente arriba. Debería haberme sentido como la mujer más feliz del mundo, pero mientras me deslizaba en mi vestido, un susurro de inquietud se mecía en la habitación como una brisa desviada. Lo ignoré, atribuyéndolo a los nervios habituales previos a la boda. La iglesia estaba adornada con flores, un pasillo fragante dispuesto ante mí. Nuestros amigos y familiares se giraron para mirar mientras caminaba hacia mi futuro. Él estaba allí, mi futuro esposo, con su postura habitualmente segura ligeramente marchita. Nuestras miradas se encontraron y, en lugar de calidez, detecté un destello de algo más. ¿Era reluctancia? Mientras el sacerdote comenzaba, con su voz de barítono tranquilizadora, escuché las palabras que había soñado desde que era una niña. Pero el sueño se sintió contaminado mientras observaba su rostro contorsionarse ligeramente, como si el voto que estaba a punto de hacerse estuviera amargando en su lengua. ¿Aceptas, Judy, a este hombre como tu legítimo esposo?, preguntó el sacerdote. Sí acepto, respondí, con la voz temblorosa pero firme. Llegó su turno, y el silencio se extendió un latido demasiado largo. Sí acepto, dijo finalmente, pero sonó como una pregunta suspendida en el aire, sin resolver. Después de la ceremonia, mientras estábamos en la limusina, los confines del automóvil se sentían como un capullo, separándonos de las celebraciones afuera. Busqué su mano, buscando algo de consuelo, alguna señal de que todo estaba como debería ser. ¿Está todo bien?, pregunté, mi voz cargada de preocupación. Me miró, sus ojos eran un laberinto que no podía navegar. Solo estoy preocupado, murmuró, las palabras parecían atascarse en su garganta. Preocupado porque, insistí, necesitando entender. Por hacerte feliz, Judy, dijo, apartando la mirada para mirar por la ventana. Todo esto es tan nuevo. Sus palabras pretendían ser tranquilizadoras, pero quedaron entre nosotros, un velo de duda que no podía sacudir. Quería creerle, achacarlo a la gravedad del día, pero un pequeño pensamiento insidioso se coló en mi mente. ¿Realmente quería esto? El resto del viaje transcurrió en silencio, un abismo que se ensanchaba con cada milla que pasaba. Cuando llegamos a nuestro nuevo hogar, crucé el umbral con el corazón cargado de preguntas. ¿Era esto solo un comienzo o el inicio de un final que aún no podía ver? Los primeros días de nuestro matrimonio fueron como vivir en el resplandor de un amanecer esperado durante mucho tiempo. Vertí amor en cada rincón del bungalow, esperando convertirlo en un santuario para ambos. Mi trabajo de marketing era más exigente que nunca, pero volver a casa con él hacía que las largas horas valieran la pena. O eso creía. Había comenzado un nuevo trabajo en una oficina en el centro, pero desde el principio la adaptación parecía equivocada. Su entusiasmo disminuyó tan rápidamente como se desvaneció la novedad, y pronto entraba por la puerta cada noche con los hombros encorvados y un ceño fruncido. La cena está casi lista, le gritaba, tratando de inyectar alegría a mi voz mientras el aroma de pollo asado llenaba el aire. No tengo hambre, respondía, un estribillo estándar que empezó a resonar por los pasillos, dejando un silencio que no podía llenar. ¿Por qué no te sientas? Cuéntame sobre tu día, sugería, buscando un puente hacia su isla aislada. Fue solo otro día, Judy. La misma tontería de siempre, nada que valga la pena mencionar, desestimaba, sus palabras eran desdeñosas, sus ojos evitando los míos. En los fines de semana, cuando la casa debería haber sido nuestro refugio, su madre llegaba sin previo aviso, su presencia una nube opresiva que sofocaba la luz que intentaba mantener con tanto esfuerzo. Era como una maestra de la manipulación, sus críticas veladas como preocupación. Judy, querida, ¿no crees que una esposa debería estar más tiempo en casa? Un hombre necesita a su cónyuge, no una casa vacía, decía, su voz goteando con dulzura falsa mientras preparaba té en la cocina. Estoy haciendo lo mejor que puedo, trabajando para mantenernos, respondía, manteniendo mi tono ecuánime, con la espalda girada para ocultar la frustración. Y, sin embargo, parece que tu mejor esfuerzo no es del todo suficiente, ¿verdad?, replicaba, sus ojos escudriñando la habitación, buscando cualquier imperfección para señalar. Las conversaciones con ella eran como navegar por un campo de minas, cada paso necesitaba ser calculado, cada palabra medida. Pero incluso mientras esquivaba y desviaba, podía ver el efecto que tenía en él. Parecía encogerse bajo su escrutinio, su autoestima ya frágil desmoronándose como pan seco. A pesar de la creciente tensión, seguía ahorrando diligentemente, la caja de seguridad mi voto silencioso a un futuro que aún esperaba salvar.
Era mi acto oculto de fe, uno que no estaba listo para compartir, ni siquiera con él, especialmente no con su madre acechando como un buitre sobre nuestras vidas. A medida que pasaban los meses, la casa comenzó a sentirse más como un escenario para una obra en la que nunca audicioné y menos como el hogar que había imaginado. Me di cuenta entonces de que construir un hogar no era solo cuestión de amor, se trataba del calor devuelto, las esperanzas compartidas y los sueños nutridos juntos. Sin ellos, incluso las paredes más robustas podían sentirse como papel, y los ecos de un matrimonio no del todo completo resonarían en ellas, una melodía inquietante de la que estaba empezando a cansarme de bailar sola. El cambio en él era como la lenta invasión de sombras crepusculares, sutil al principio, luego abarcadora. El hombre con el que me casé, alguna vez rebosante de aspiraciones, empezó a desentrañarse hilo a hilo. El trabajo de oficina que había conseguido con tanta esperanza se convirtió en su prisión, eventualmente, lo despidieron. Lo llamaron reducción de personal, pero pude ver el alivio en sus ojos, un hombre liberado pero sin rumbo. Al principio, las bebidas eran pocas, una cerveza para ahogar el dolor del fracaso, un whisky para calentar un ego magullado. Pero las pocas se convirtieron en muchas, y las muchas se convirtieron en una compañía constante. Las botellas chocaban en la noche, el bote de reciclaje testigo de su nueva ocupación. La cena está lista, gritaba, ya que me había acostumbrado a preparar comidas que a menudo quedaban frías e intocadas. Un momento, respondía, el sonido de hielo contra el vidrio marcaba sus palabras. Pasaban horas, y él permanecía en su silla, una figura solitaria iluminada por la parpadeante televisión. Una noche, lo encontré en el porche, una botella balanceándose en sus dedos. «Sabes, esto no es lo que yo quería», dije suavemente, sentándome a su lado, la brisa vespertina llevando el peso de mis palabras. Se giró para mirarme, sus ojos enrojecidos y vacíos. «Tampoco es lo que yo quería, Judy», balbuceó, su voz cargada de algo que no podía entender del todo. «Pero es todo para lo que sirvo ahora, ¿no es cierto?» «Eso no es verdad», protesté, alcanzándolo, pero se apartó. «Sí lo es», insistió. «Soy un fracaso, Judy». «¿No lo puedes ver?» «No soy nada». El autodesprecio en su voz era un abismo que no podía cruzar, por mucho que quisiera. Lo observé levantar la botella a sus labios nuevamente, una rendición silenciosa a sus demonios internos. «Busquemos ayuda», insté, mi corazón doliendo por el hombre que una vez fue y el hombre que aún podía ser. «No necesito ayuda. Necesito olvidar», replicó, poniéndose de pie abruptamente, su silueta tambaleándose contra el cielo sin estrellas. A medida que las noches se alargaban y las botellas se acumulaban, nuestro hogar se convirtió en un mausoleo de la vida que se suponía íbamos a llevar. La risa y los sueños que compartimos fueron reemplazados por el tintineo fantasmal del vidrio y el agrio aroma de los licores. Vivía con un espectro, una sombra del hombre que amaba, que ahogaba sus penas vaso tras vaso, perdido en el mar de su propia desesperación para ver el salvavidas que le arrojaba desesperadamente. La base de nuestro matrimonio comenzaba a parecerse a las botellas vacías que llenaban nuestra casa, hueca y desechada. Su consumo de alcohol se había convertido en una marea implacable, cada ola golpeando con más fuerza y dejando más escombros a su paso. Mantuve la casa a flote, sacando el agua incansablemente, aferrándome a la esperanza de que aún pudiéramos navegar hacia costas más seguras. Luego llegó la noche que cambió la marea de manera irreversible. Era tarde, la luna colgaba como un ojo vigilante mientras regresaba de otro día agotador. La casa estaba en silencio, el tipo de silencio que se siente pesado, cargado de palabras no dichas y suspiros no gastados. «Mark», llamé, mi voz resonando en las paredes. No hubo respuesta, solo el crujir de la casa acomodándose, como si también llevara el peso de nuestras vidas fracturadas. Lo encontré en nuestra habitación, sentado en el suelo, la caja de seguridad forzada abierta a su lado, su contenido derramado como secretos a la luz. Mi corazón se apretó, una mezcla de traición y furia anudándose en mi pecho. «¿Qué es esto, Judy?», exigió, sus palabras entrecortadas pero afiladas, sosteniendo un fajo de dinero que había sido guardado para nuestro futuro, un futuro que se veía más sombrío por segundo. Respiré profundamente, tranquilizando mis nervios. «Es nuestro colchón de seguridad, Mark. Para emergencias, para nuestro hijo», dije, cada palabra impregnada de una esperanza que se estaba desvaneciendo. «¿Un hijo?», se burló, arrojando el dinero sobre la cama. «¿Realmente crees que somos aptos para ser padres en este lío?». Me estremecí,
la verdad en sus palabras como una bofetada. Lo estaba guardando para nosotros, para algo mejor, intenté explicar, pero él no estaba escuchando. ¿Por qué no me lo dijiste?, acusó, su mirada acusadora, como si yo fuera la que hubiera destrozado nuestros votos. Porque ya no puedo confiar en ti, Mark, grité, rompiendo el dique. No con esto, no con nada. Estás borracho más a menudo que no, simplemente no puedo. Se levantó inestablemente, la ira en sus ojos reflejando la mía. Soy tu esposo. Si no puedes confiar en mí, ¿en quién puedes confiar? No lo sé, susurré, la confesión como un fragmento de vidrio en mi corazón. Esa noche, la cama que compartíamos estaba más fría que nunca, el espacio entre nosotros un abismo lleno de confianza rota y sueños destrozados. La caja de seguridad, un símbolo de esperanza, ahora yacía al descubierto, un recordatorio burlón de un futuro que quizás nunca sería. Y mientras escuchaba el ritmo de su respiración, profunda y constante en el sueño, me preguntaba si el hombre con el que me casé era solo otro sueño del... La aurora rompió con un brillo despiadado esa mañana, filtrándose a través de las cortinas y arrojando un resplandor crítico sobre los restos de la tormenta de la noche anterior. La cama estaba fría a mi lado, la marca de su cuerpo un recordatorio crudo de la brecha que se había ensanchado en una boca abierta. Estiré mi mano por las sábanas, la tela fría e inhóspita. El vacío de la casa resonaba en mí, un eco hueco que parecía burlarse del vacío en mi pecho. Mis pies encontraron el suelo y me dirigí a través del silencio hacia la cocina, el corazón de nuestro hogar ahora desprovisto de su pulso. Fue entonces cuando lo vi. El espacio donde solía estar la caja de seguridad estaba sorprendentemente vacío, un cuadro limpio en el polvo donde había descansado, sin ser molestado hasta la noche anterior. Un frío me recorrió, más frío que las baldosas de piedra bajo mis pies. Y allí, en medio del caos de mis pensamientos, estaban los papeles de divorcio. Estaban doblados con cuidado, la nitidez de los bordes en marcado contraste con la agitación que bullía dentro de mí. Su caligrafía adornaba la hoja superior, un mensaje que era a la vez un adiós y un insulto final. Judy, leí en voz alta, mi voz extraña en mis oídos, no puedo vivir así más. No lo haré. La habitación giraba mientras me agarraba al borde de la mesa en busca de apoyo. Esta era su respuesta, entonces, una huida en la noche, un robo, una ruptura de nuestros lazos con la frialdad eficiente de una cuchilla. Recogí los papeles, la textura del papel áspera bajo mis dedos. Los desplegué, extendiéndolos ante mí como un mapa de una tierra que ya no reconocía. ¿Por qué? La pregunta escapó de mis labios, una sola palabra que llevaba el peso de 1000 momentos, 1.000.000 de fragmentos de una vida que pensé que estábamos construyendo. Estás mejor sin mí. Su voz, un susurro fantasmal del pasado, resonaba en mi mente. Era algo que había dicho antes, en uno de sus raros momentos de claridad ebria. Respiré profundamente, el aire agudo en mis pulmones. No, respondí al fantasma de él, suponía que íbamos a ser mejores juntos. La pluma era pesada en mi mano, un arma y una llave al mismo tiempo. Con cada trazo de mi nombre en los papeles, sentí que un pedazo del dolor se alzaba, un desenredo del nudo que se había estado apretando alrededor de mi corazón. El divorcio no era una cuestión de sí, sino de cuándo. El cuándo había llegado con la salida del sol, con la ausencia marcada del hombre al que me había comprometido estar junto en la salud y en la enfermedad. La enfermedad había llegado y la salud había huido, y yo me quedé sola de pie. La policía. Necesitaba llamar a la policía. La traición no era solo emocional sino ahora también criminal. Alcancé el teléfono, los números una letanía de finalidad, el final de un acto en la trágica obra de nuestro matrimonio. La llamada fue breve, mi informe sucinto. Mi esposo me ha robado, dije, mi voz firme, traicionando el temblor que amenazaba con consumirme. Y creo que sé dónde podría estar. Las piezas estaban en movimiento, una cascada que terminaría en la luz descarnada de la justicia. Agarré los papeles de divorcio, un talismán contra la incertidumbre del futuro. Hoy, enfrentaría el final de nosotros. Hoy, reclamaría los restos de mí misma. Con los papeles de divorcio aferrados en mi mano temblorosa, me encontraba fuera de la fachada familiar de la casa de su madre. Era una estructura con la que había llegado a asociar incomodidad y desdén, pero hoy era el telón de fondo de mi última posición. La policía llegó con un susurro de sirenas y un silencio de autoridad. Los conduje, mi resolución una cáscara frágil alrededor del caos de mis emociones.
La puerta cedió ante mi golpe, su madre respondiendo con una fachada de inocencia que no llegaba del todo a sus ojos. «Judy, ¿qué es esto?» «¿Por qué están aquí la policía?», preguntó, su voz una sinfonía de sorpresa fingida. «¿Dónde está él?», exigí, mi voz más fuerte de lo que me sentía. «En el despacho», dijo, haciendo un gesto con una mano temblorosa, la capa de control deslizándose. El despacho era una habitación sumida en sombras, pero hoy estaba iluminada por la cruda verdad. Allí estaba él, el hombre que una vez amé, su figura encorvada sobre la caja fuerte abierta, nuestra caja fuerte, su contenido extendido ante él como los despojos de la guerra. «Mark», dije, mi voz una hoja, «¿qué has hecho?». Levantó la vista, su rostro una máscara de culpa que no podía ocultar. «Judy», empezó, pero sus palabras fueron interrumpidas por los agentes que avanzaban. «Tiene que venir con nosotros, señor», dijo uno de los agentes, su tono sin espacio para argumentos. La mirada de Mark se desvió hacia mí, buscando un aliado donde no lo había. «Judy, por favor», suplicó, «puedo explicarlo». «No hay nada que explicar», respondí, la finalidad en mi voz resonando en la repentinamente abarrotada habitación. Su madre, siempre la matriarca, dio un paso adelante, su mano extendiéndose como para proteger a su hijo. «No puedes hacer esto». «Es mi hijo», exclamó, su voz resquebrajándose bajo la tensión. «También es un ladrón», dije, girándome para enfrentarla. «Y tú, su cómplice». La habitación estaba densa de tensión, los agentes siendo testigos silenciosos de nuestra tragedia doméstica. Observé cómo le leían sus derechos, el clic de las esposas un signo de puntuación al final de nuestra historia compartida. Mientras lo llevaban, le extendí los papeles de divorcio, el documento que cortaba lo poco que quedaba de nuestro vínculo. «Considera esto mi último regalo para ti», dije, las palabras una victoria hueca. Su madre lloraba ahora, sus sollozos una banda sonora para el desmantelamiento de su fachada. Me miró, sus ojos buscando clemencia. «Judy, yo». «Guárdalo», la interrumpí, la amargura en mi voz un testimonio de los años de su veneno. «Ya has hecho suficiente». Los agentes se volvieron hacia ella, sus expresiones sombrías. «Señora, vamos a necesitar hacerle algunas preguntas», dijo uno de ellos, señalando el comienzo de su propia rendición de cuentas. Permanecí allí, en medio de las ruinas de lo que una vez fue un matrimonio, una vida. Los papeles en mi mano ahora se sentían más ligeros, como si al firmarlos, también hubiera renunciado al peso que llevaban. Había venido a confrontar, pero me fui con una declaración de mi propia independencia, el comienzo de una vida que volvía a ser solo mía. El tribunal estaba a años luz de las escenas cálidas y llenas de amor que alguna vez imaginé que estarían llenas de mi matrimonio. En lugar de miradas compartidas de afecto, había miradas frías y duras. Donde deberían haber susurros de apoyo, había el sonido estéril de procedimientos legales. Me senté allí, una figura solitaria en medio de un mar de rostros, algunos compasivos, la mayoría indiferentes. El juez presidió la sala con un aire de finalidad distante, su martillo en posición como la espada de Damocles sobre el destino de las dos personas que más me habían agraviado. «Por favor, diga su nombre para el expediente», comenzó el fiscal, dirigiendo su mirada a mi futuro exesposo. «Mark Thompson», respondió, su voz traicionando un temblor de nerviosismo. «¿Y puede contarnos qué sucedió la noche del 15 de septiembre?», insistió el fiscal. Mark vaciló, sus ojos parpadeando hacia mí antes de volver a la seguridad de su regazo. «Yo tomé una caja de seguridad que pertenecía a mi esposa». «¿Y este acto fue premeditado?», la pregunta fue como una lanza, apuntando a empalar cualquier resto de su defensa. «No», tartamudeó Mark, «no fue así. Estaba desesperado, yo». Sin embargo, era consciente de que tomar la caja estaba en contra de la ley. El fiscal interrumpió su titubeante explicación. «Sí», admitió Mark, con la cabeza baja, «lo sabía». El fiscal dirigió su atención hacia la otra acusada. «Señora Thompson», se dirigió a la madre de Mark con una cortesía clínica, «¿cómo se declara ante el cargo de cómplice de robo?». La mujer que me había atormentado con su presencia, que se había mantenido alta y orgullosa en defensa de su hijo, ahora parecía pequeña y desinflada. «Culpable», susurró, y fue la palabra más dulce que la había escuchado decir. El juez carraspeó, un sonido que llamó a la sala al orden. «A la luz de las pruebas presentadas y las declaraciones de los acusados, estoy listo para dictar sentencia».
Contuve la respiración, el aire en la sala de audiencias espeso de anticipación. Mark Thompson, por el delito de robo, le impongo una condena de 6 años de prisión, declaró el juez, su voz inflexible. Hubo un suspiro detrás de mí, pero permanecí quieta, mis ojos fijos en el hombre que alguna vez amé. Y a usted, señora Thompson, le impongo una multa de 700,000 pesos por su papel como cómplice en este delito, continuó, y casi pude escuchar las cadenas de su arrogancia romperse. El martillo cayó, y con él, el telón de esta farsa de justicia. Pero esto no era solo acerca de la retribución, se trataba de recuperar mi vida. Judy, llamó Mark mientras el alguacil lo conducía, lo siento. Me volví para mirarlo, mi mirada firme. Tus disculpas no pueden deshacer el pasado, Mark. Espero que encuentres algo de paz en el futuro. Al salir del juzgado, el sol parecía brillar un poco más, el cielo un tono más profundo de libertad. El peso que había estado presionando mis hombros se había ido, reemplazado por un sentido de liberación. Había venido en busca de justicia, y la había encontrado, no solo en la sentencia del juez, sino en el conocimiento de que podía cerrar este capítulo de mi vida. Fue una vindicación agridulce, un capítulo que terminaba para que pudiera comenzar uno nuevo. Al final, me había defendido contra aquellos que buscaban derribarme. Mi corazón podría haber estado magullado, pero seguía latiendo, fuerte y listo para lo que viniera a continuación. Esta no era la historia que me había escrito a mí misma, pero era una que ahora podía reescribir, según mis propios términos.